¿Te has preguntado alguna vez por qué la primera carta de Pedro, dentro del Nuevo Testamento, posee una aura tan especial que parece atravesar los siglos para hablarle directamente al corazón? Este texto, atribuido al apóstol Pedro, se dirige a un grupo de creyentes dispersos en diferentes regiones, y aunque en su momento histórico esas provincias romanas quedaban muy lejos de nuestra realidad, la fuerza de sus palabras mantiene un sorprendente carácter universal, que sigue iluminando a quienes buscan consuelo y firmeza espiritual. Desde las primeras líneas, se percibe una tensión vibrante, casi como si en cada párrafo se susurraran secretos que necesitan ser descubiertos con sumo cuidado. Se trata de una carta que, aunque breve, encierra grandes misterios y mensajes llenos de esperanza, perseverancia y consejos sobre cómo encarar las pruebas que pueden surgir en la vida cotidiana, incluso siglos después de haber sido escrita. Esta carta, según muchos estudiosos, pudo haberse redactado mientras Pedro se encontraba en Roma, rodeado de situaciones que ponían a prueba la fe de la incipiente comunidad cristiana. Algunos la llaman la Carta del Peregrino, pues en sus líneas se dirige a creyentes considerados peregrinos o extranjeros en un mundo que muchas veces resulta hostil. Con frecuencia, la imagen de quienes viven su fe alejados de su tierra y enfrentados a dificultades refuerza la idea de que todos los fieles transitan por un camino temporal en la tierra y que su verdadera morada se halla en otra dimensión espiritual. Esta noción de no encajar del todo en el entorno inmediato crea una atmósfera que impulsa a reflexionar sobre nuestra identidad, nuestra forma de vivir y la fortaleza interior que necesitamos para mantenernos firmes frente a la adversidad. La carta también aborda la importancia de la santidad, un tema que no es tan simple como parece. Se habla de vivir de forma íntegra y piadosa, no como una meta arrogante, sino como una invitación a reflejar la bondad y el amor divinos en cada paso. Lo interesante es cómo el escrito de Pedro describe esta conducta. En lugar de ser un mandato opresivo, se convierte en un llamado a la trascendencia, a elevar el espíritu por encima de la tentación y la confusión que a veces nos rodean. Cada frase va pintando en la imaginación la imagen de un creyente que ansía brillar con una luz distinta, como un faro que oriente a quienes buscan esperanza en medio de los desafíos. Esto genera una tensión interna para los lectores que se preguntan si es posible mantenerse fieles a ese ideal de vida. Sin embargo, la carta insiste en que la gratificación de permanecer firmes será mucho mayor que el sacrificio experimentado en el trayecto. Uno de los pasajes más conocidos de la primera carta de Pedro hace énfasis en la metáfora del oro refinado por el fuego. De forma contundente, se compara la fe con ese metal precioso que se fortalece y purifica en medio de altas temperaturas. La imagen resulta fascinante no solo por su poder simbólico, sino porque subraya que pasar por pruebas difíciles puede tener un resultado enriquecedor para el espíritu. Este concepto estimula a encarar la dificultad no como un castigo, sino como una oportunidad para acrecentar la fidelidad y la convicción personal. Y aunque pueda sonar desafiante, la promesa que sostiene la carta es clara: la recompensa de quienes perseveran en el bien es infinitamente superior a las molestias y sufrimientos presentes, por grandes que éstos parezcan. Otra de las curiosidades que desata la atención es la forma en que se aborda el tema de la sumisión y la conducta hacia la autoridad. En un contexto donde la persecución podía ser inminente, se menciona la importancia de actuar con respeto, pero también con convicción firme en la fe. No se trata de ceder a la injusticia, sino de comprender que una conducta ejemplar puede llegar a despertar la conciencia de quienes observan. Hay un aire casi subversivo en este planteamiento, pues impulsa a transformar el entorno desde la coherencia y la integridad, antes que por la confrontación abierta. Este contraste entre la llamada a la humildad y la fuerza interna de la fe aporta una dimensión vibrante y compleja a la carta, haciendo que el lector se sumerja en la paradoja. ¿Cómo armonizar la sumisión ante ciertas autoridades con el ardiente deseo de justicia y libertad espiritual? Asimismo, en sus líneas se percibe el aliento a vivir con sobriedad, una cualidad que en nuestro tiempo quizás se malinterprete como falta de pasión o entusiasmo. Sin embargo, en la perspectiva de Pedro, esta sobriedad se traduce en claridad de propósito, en la capacidad de mantener la cabeza en alto y obrar con sensatez en medio de la confusión.
Es una invitación a ser prudentes, a no dejarnos llevar por arranques o impulsos que puedan dañarnos. Dentro de esa sobriedad, también se esconde una chispa de valentía, porque renunciar a ciertos excesos puede requerir fortaleza de carácter. Así, el lector moderno puede interpretar estas palabras como una invitación a la moderación en un mundo donde los excesos de información, consumir sin límites o dejarse llevar por la euforia de la novedad terminan por desgastar el alma. Al adentrarse más en la carta, se descubre que Pedro no teme abordar el tema del sufrimiento por causa de la fe. Habla de la importancia de enfrentar con valentía los desafíos y, de ser necesario, estar preparados para dar razones de las creencias que uno profesa. Esta exhortación a defender la esperanza con mansedumbre retumba en las conciencias, recordando que no basta con creer, sino que se hace esencial saber explicar el porqué de esa esperanza cuando alguien nos lo pregunta. Tal vez, en aquel tiempo, la necesidad de argumentar la fe frente a la persecución y la negativa de adorar a otros dioses era más acuciante. Pero hoy en día las dudas existenciales y la incredulidad también exigen de los creyentes una respuesta reflexiva y firme, capaz de inspirar a los más escépticos. Hay otro punto que llama la atención, la visión de la comunidad como un todo solidario. Si bien en la época de Pedro existía la amenaza constante de los enemigos de la nueva fe, la carta apela a la unidad y a la mutua edificación de los creyentes. Se enfatiza la importancia de la humildad, la hospitalidad y el amor fraterno, casi como un antídoto contra la división, el rencor y el desaliento. En medio de circunstancias difíciles, la fortaleza de la comunidad se vuelve un faro que alumbra la esperanza. Y esta unidad que Pedro describe no se basa solamente en reuniones o palabras bonitas, sino en gestos concretos de apoyo que sirven de testimonio vivo para todos, el acto de compartir alimentos, de sostener a quien sufre, de celebrar con quien está alegre. Esta forma de comunión práctica es una de las grandes herencias de la tradición cristiana que continúa vigente y tocando los corazones hoy. Elocuente y profundo, el texto de Pedro esconde en cada versículo un mensaje de fuerza que contradice la imagen frágil que a veces se asocia con la sumisión y la obediencia. Existe un tono casi desafiante, invitando al creyente a asumir una vida virtuosa pese a las dificultades, a no rendirse frente a la crítica ni a los reveses de la fortuna. Y quizá ahí radica su encanto mayor, se trata de un testimonio de fe que contiene también una narrativa de valentía, resistencia y confianza en la guía divina. Para quien desee encontrar inspiración para su día a día, Pedro encarna el ejemplo de un líder que, conociendo las carencias y debilidades humanas, no deja de insistir en la posibilidad de una fe sólida, humilde y, a la vez, transformadora. Al final, cuando se contemplan todas estas curiosidades, se comprende que la primera carta de Pedro ofrece algo más que simples recomendaciones morales. Es un texto lleno de fuerza y esperanza, un recordatorio de que la perseverancia en medio de la aflicción puede conducir a una alegría inquebrantable. Hablar de esta carta es adentrarse en un camino que, a través de la humildad y la solidaridad, lleva a descubrir la grandeza de la fe cristiana y sus implicaciones para la vida diaria. Desde la confianza en la protección divina hasta el compromiso con la unidad de la comunidad, Pedro nos invita a mirar más allá de las apariencias y encontrar en cada obstáculo una razón para estrechar los lazos, purificar el corazón y encender la llama de una convicción que trasciende las barreras del tiempo. De esta manera, este texto antiguo continúa vivo, dejando ecos que resuenan en cualquier siglo y aportando una dosis vigorosa de inspiración para todos aquellos que anhelan seguir un camino de rectitud y esperanza. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.